Buenas tardes. Nosotros hicimos este podcast con la intención de hacer entender y ver la necesidad de lo que significa para nosotros que las personas sepan cuáles son sus derechos y vean la importancia que estos tienen a lo largo de su vida, desde que son pequeñitos hasta que crecen y ya son unos adultos e incluso ancianos. También nos gustaría hablar sobre propuestas que tenemos para que la gente sepa más sobre estos temas, pero eso lo explicaremos más adelante. Para poder iniciar sobre esto, tenemos que saber qué son los derechos humanos. Según la CNDH, los derechos humanos son la facultad que tenemos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Son inherentes a las personas humanas y les permite vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Para nosotras es muy importante que todos sepamos cuáles son nuestros derechos y que esto viene entrelazado con la cultura de la paz. Pero, ¿qué es la cultura de la paz? En este instante, mi compañera se los explicará. La cultura de la paz, según el Gobierno de México, fomenta una serie de valores, actitudes y comportamientos como respeto, tolerancia, igualdad, comprensión, solidaridad, diálogo, negación y consenso, que fortalecen y restablecen la convivencia armónica y los lazos entre individuos de una misma comunidad. El objetivo de una cultura de paz es garantizar que los conflictos que resultan de las relaciones humanas se resuelvan de manera no violenta con base en los valores tradicionales de la paz. Como ciudadanos, sabemos que tenemos derechos e instituciones que nos protegen a nosotros y a nuestra integridad física e integridad emocional. Derechos tan comunes como el derecho a la educación, el cual me dice que el Estado nos garantiza desde muy pequeños educación preescolar, educación primaria y educación secundaria, y que los padres tienen la obligación de cumplir ese derecho. No lo digo yo, lo dice el artículo número 3 de la Constitución mexicana. También otros derechos comunes como el tener una vivienda, tener acceso a la educación pública, derecho a la tierra, entre otros muchos derechos básicos que desde pequeños nos deben de hacer notar. Lo mencionado anteriormente por mis compañeras es de suma importancia, porque sí, el Estado tiene la obligación de darnos a nosotros derechos humanos, pero nuestra obligación como ciudadanos es saberlos y tenerlos en cuenta. Para nosotras, que somos estudiantes de Derecho, esto es algo básico que debemos de saber, los derechos que las personas poseen, o al menos aquí en México. Pero hay personas que no saben ni siquiera los derechos básicos que tienen como personas y como ciudadanos en nuestra nación, tales como lo mencionó mi compañera Melanie, el derecho a una educación, el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, entre otros muchos que desde chiquitos nos han implementado. El que una persona no sepa sus derechos básicos no es objeto de burla, simplemente es una persona que todavía no le toma la importancia que necesita el saber sus derechos. Entonces, imagínense, si una persona no sabe sus derechos básicos, ¿qué va a saber sobre otros derechos que puede poseer en algún momento? Por ejemplo, al ser detenido. Cuando eres detenido, todavía sigues teniendo derechos que pueden ser violados y que tú tienes derecho a exigir que se te cumplan como tal. Porque aún siendo una persona privada de la libertad, el Estado te protege con tus derechos humanos. Ahora mi compañera Carla quiere dejar algo muy en claro que desde el momento en el que nos dijo, estuvimos muy de acuerdo que se dijera en este podcast. A continuación, viene aquí una pregunta que dice cómo el no tener en cuenta nuestros derechos puede afectar a la cultura de paz. Y respecto a lo que yo vi, puedo decir que es importante recordar que la cultura de paz tiene el objetivo de que los conflictos se resuelvan sin ningún tipo de violencia. La cultura de paz se basa desde la educación, lo que nos enseñan estando en primaria o en secundaria, como el respeto y la igualdad que todos poseemos. Si nosotros no tenemos en cuenta los derechos básicos que desde chiquitos debemos saber, ¿cómo esperamos resolver las cosas sin violencia? Realmente yo estoy muy de acuerdo con mi compañera Carla, que va entrelazado, si se dan cuenta, con lo que yo les dije anteriormente. Mi compañera Melanie ahora quiere dar como una perspectiva de lo que ella reflexionó a través de lo que dijo mi compañera Carla. De por sí,
Ahorita tenemos una educación donde se supone que nos dejen en claro que no debemos hacer en la sociedad, ya como el no robar, no matar, no privar la libertad a otras personas, entre otros muchos delitos que se pueden cometer. Estos casos siguen pasando. ¿Se imaginan cómo sería si no tuviéramos estos derechos? Literalmente la cultura de paz no existiría. Algo que no me queda claro es, ¿cuál es la diferencia entre garantías y derechos? Qué buena pregunta, compañera. La verdad es que estábamos conversando mi compañera Carla y yo y llegamos a la conclusión de que las dos no sabíamos a lo que se refería. Sin embargo, me di a la tarea de investigar porque yo pensaba que era lo mismo, pero no. Un derecho es algo que a nosotros como ciudadanos se nos está otorgando. La garantía es la protección de ese derecho. La verdad que este tema a mí se me está haciendo muy importante porque pues no solamente está abarcando derechos de únicamente una persona, sino de todos en general en México y en el estado. Me gustaría saber qué propuestas tienen ustedes, compañeras, para que estos derechos sean visibles para todos y que vean la importancia de saber todos sus derechos y no solamente los derechos básicos que todos poseemos y que la gente pueda ver la diferencia entre un derecho, una garantía y una libertad. Lo que se podría hacer es que en las escuelas, que es donde según lo investigado es la base para una cultura de paz y el respeto a nuestros derechos humanos, se hagan carteles sobre la importancia de saber y proteger lo que el Estado nos está otorgando. Así los niños sabrán cuándo sus derechos sean vulnerables. Y sí, es buena idea, ya que mediante carteles podemos dar algún tipo de consejos para no cometer acciones violentas, hablar un poco más de los valores y así la gente, los niños, los adolescentes podrían estar un poco más familiarizados con eso. Y no solamente hacerlo para los niños, sino también para los padres de familia que muchas veces desconocen o ni siquiera saben que tienen ciertos derechos. Exacto, compañeras, y no solamente para los niños ni los padres de familia, también para los adolescentes y todo el público en general. Porque mucha gente, incluso en universidad, es como de que, ¿yo para qué quiero saber mis derechos? Yo estoy estudiando administración, eso no tiene nada que ver con derecho. Sin embargo, es muy importante. Y creo que hay que dejar en claro que no importa la carrera que estás estudiando, no importa en lo que estás trabajando, necesitas saber tus derechos como persona y saber cuál es la importancia de tener una cultura de paz, incluyendo esos derechos. Sí, estoy de acuerdo. Ya para acabar este podcast, queremos dejar en claro que todo esto es con fines educativos, que para tener una convivencia armónica y poder salvar la generación, a lo mejor no la nuestra, pero sí posibles generaciones que necesitan sí o sí saber toda esta información de la que hablamos anteriormente. Muchas gracias a los que nos escucharon y esperemos si les haya servido muchísimo la información que dimos, porque a nosotros realmente sí nos ayudó bastante y abrió los ojos en muchos temas que ni siquiera sabíamos que existían. Gracias.